Vamos a ver cómo resolver un problema de BAU del bloque de análisis. En este caso tenemos una función real de variable real definida por f de x igual a 24x menos 15x al cuadrado más 2x al cubo más 2. Y se pide determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y hallar los extremos relativos y puntos de inflexión. Lo primero que debemos hacer es ver qué tipo de función tenemos. En este caso, si nos fijamos, esta es una función polinómica de grado 3 que podemos reordenar poniendo el término de mayor grado, ordenándolo de mayor a menor grado. En todo caso, a la hora de determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, nos damos cuenta que la función es polinómica de grado 3, por lo que es continua en todo R. Es decir, es continua para todos los números reales. A partir de ahí, recordamos la teoría. Una función es creciente si su derivada es positiva y es decreciente si su primera derivada es negativa. Por lo tanto, lo que debamos hacer es calcular la derivada f'. En este caso, al ser un polinomio, la derivada es bien sencilla. Simplemente será 6x al cuadrado menos 30x más 24 y la derivada del término independiente de una constante es 0. A partir de ahí tenemos que ver cuándo es creciente. Por lo tanto, tenemos que resolver la inecuación f' de x mayor que 0. A la hora de resolver una inecuación, en este caso inecuación de grado 2, tendremos que realizarlo viendo primero cuándo da 0, es decir, cuándo este polinomio es igual a 0. Ese polinomio es igual a 0, fijaos que ahora sí podemos simplificar esta ecuación, podemos dividir entre 6 el primer y el segundo término y aplicando la famosa fórmula de resolución de la ecuación de segundo grado, obtenemos que como soluciones son 1 y 4. Esto os lo dejo para que lo comprobéis con papel y boli. De este modo, con los valores que hacen 0 este polinomio, que recuerdo que es la primera derivada, vamos a hacer la tabla de signos. Para ello, dibujamos una recta y marcamos los dos valores que hemos obtenido, 1 y 4, que repito, hacen 0 este polinomio de grado 2. Por lo tanto, estos dos números nos dividen a la recta real en tres intervalos. Intervalo menos infinito 1, intervalo 1, 4, intervalo 4 más infinito. Vuelvo a recordar que la función es continua en todo R, es decir, está definido para todos los valores de x. Por lo tanto, tenemos que hacer la tabla de signos de la primera derivada. Para ello, una forma muy sencilla es tomar un valor a la izquierda de 1, por ejemplo, x igual a 0, un valor entre 1 y 4, por ejemplo, x igual a 2, y un valor a la derecha de 4, por ejemplo, x igual a 5, y evaluar la primera derivada. Así, para x igual a 0, la primera derivada es 24, que es positiva. Por lo tanto, en este intervalo la derivada es positiva, por lo tanto la función es creciente. Podemos ponerlo con esta flecha hacia arriba. Para x igual a 2, al evaluar la derivada, nos da un valor de menos 12. En este caso es negativa, y si la derivada es negativa, recordamos que la función es decreciente. Y finalmente, para x igual a 5, evaluando la derivada, nos da un valor de 24, que es positivo, por lo tanto, en ese intervalo la función es creciente. Pues ya lo tenemos. La función es creciente en los intervalos menos infinito 1, unión 4 más infinito, y es decreciente en el intervalo 1, 4. Y habríamos resuelto el apartado A. Vamos entonces a ver el apartado B. Es decir, ahora tenemos que hallar los extremos relativos y puntos de inflexión. Extremos relativos, recordamos que son máximos o mínimos. Por lo tanto, vuelvo a recordar que la función es continua en todo R. Esto es importante. Y teníamos hecha la tabla de signos para la primera derivada. Pues vamos a quedarnos con lo importante, es decir, cuando es creciente, cuando es decreciente, cuando es creciente. Insisto, como es continua, ¿qué ocurre en x igual a 1? La función pasa de ser creciente a ser decreciente, por lo tanto, en x igual a 1 va a haber un máximo. ¿Y en x igual a 4 qué ocurre? La función pasa de ser decreciente a ser creciente, por lo tanto lo que tenemos ahí es un mínimo. Y hemos resuelto el primer apartado. La función tiene un máximo en x igual a 1 y un mínimo en x igual a 4. Y vamos a terminar el problema calculando los puntos de inflexión. Como siempre, recordamos la teoría. Una función es cóncava si la segunda derivada es positiva y una función es convexa si la segunda derivada es negativa. Así,
Para que una función tenga un punto de inflexión, la segunda derivada tiene que ser cero. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es la tabla de signos, no para la primera derivada, sino para la segunda derivada. Como siempre, vemos nuestra función polinómica, vemos la primera derivada y calculamos la segunda derivada derivando la primera derivada. Es decir, la derivada de 6x al cuadrado es 12x, la derivada de menos 30x es menos 30 y la derivada del término independiente es 0. Por lo tanto, tenemos que ver cuándo la segunda derivada es 0. Es decir, resolviendo esta ecuación 12x menos 30 igual a 0, nos da un valor de 2.5. Hacemos entonces la tabla de signos para la segunda derivada. Marcamos ese punto, 2.5, que nos divide a la recta real en dos intervalos, menos infinito, 2.5, 2.5 más infinito. Como antes, tabla de signos, pero ahora para la segunda derivada. Recordamos que estamos calculando el punto de inflexión. Por lo tanto, cogemos un valor a la izquierda de 2.5, por ejemplo x igual a 2, un valor a la derecha de 2.5, por ejemplo x igual a 3, y evaluamos la segunda derivada. Para x igual a 2 nos da un valor negativo, con lo cual la función es convexa, es decir, tiene esta forma. Análogamente, para x igual a 3, tendremos que la segunda derivada es 6, que es positiva, con lo cual la función es cóncava. Y repito, la función es continua en todo R, por lo tanto, ¿qué ocurre en 2.5? Que la función pasa de ser convexa a ser cóncava. Por lo tanto, en x igual a 2.5, la función f tiene un punto de inflexión y habríamos resuelto el problema. Finalmente, os recomiendo que siempre utilicéis una calculadora gráfica para visualizar lo que acabáis de ver. A mí me gusta la calculadora gráfica Desmos, pero se puede hacer en GeoGebra o cualquier otra. Si representamos nuestra función, obtenemos la gráfica y vemos lo que acabábamos de comentar. Perdón, ahora lo vuelvo a poner. Teníamos un máximo en x igual a 1, teníamos un mínimo en x igual a 4. La Desmos nos da los puntos de corte con los ejes, ahí en gris, pero también he marcado el punto de inflexión, donde podemos ver que a la izquierda la función es convexa y a la derecha la función es cóncava. Pues con esto queda resuelto este problema.